Bueno, pues se propuso el tema de poshumanismo, un tema que, como lo vieron en la ponencia de Albert Cortina, pues es un tema bastante complejo, que empezó la discusión en 2013, pero ha seguido precisamente a lo largo del tiempo. Si nosotros, todo empezó con un artículo que publicó como columnista en el periódico La Vanguardia de Cataluña y sigue siendo columnista en este periódico, él y su compañero Miquel Ángel Serra, ambos catalanes, uno urbanista, otro biólogo, y generaron durante un año una serie de discusiones argumentadas y muy bien estructuradas y ordenadas en torno precisamente al fenómeno del poshumanismo. Qué interesante poder pensar que hay un transhumanismo y un poshumanismo. De alguna manera se ha estado relacionando con lo que ya hemos venido platicando a lo largo de las tertulias. En el caso, bueno, yo hice algunas anotaciones que las voy a ver, nada más para recordar precisamente que el transhumanismo, según cita Albert Cortina en su ponencia, es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar al hombre las nuevas tecnologías a fin de que se puedan eliminar los aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, el padecimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición mortal. Y retomo la cita que el mismo Albert Cortina nos dice sobre lo que es el transhumanismo. Es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral. Yo puse en rojo la frase el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar al hombre las nuevas tecnologías a fin de que se puedan eliminar los aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, el padecimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición mortal. Y esto lo afirma un autor que se llama Bostrom. Bostrom, si mal no recuerdo, yo aquí les puse Stig Bostrom, es un filósofo sueco de la Universidad de Oxford, no es viejo, nació en el 73 y es conocido por sus trabajos sobre el principio antrópico, el riesgo existencial, la ética sobre el perfeccionamiento humano, los riesgos de la superinteligencia y el consecuencialismo. Obtuvo su grado de doctor en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y en el 2000 y en el 98 Bostrom condujo junto a David Pearce la Asociación Transhumanista Mundial. Quiero decir que hay todo un movimiento en relación a lo que es el transhumanismo. Pierce, el lingüista. No, no. Otro. No, es del siglo XIX. Ah, ok. Va. Gracias. Okay. Entonces, antes de continuar con el análisis del poshumanismo y el transhumanismo, a mí me hizo recordar la idea de unos profesores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que son la profesora García Almiburo y el profesor Juan. Ustedes alcanzan a ver. Juan García Gutiérrez. Ellos fueron mis profesores y de alguna manera su perspectiva es desde la filosofía y la antropología de la educación. Y ellos se preguntan, ¿qué es ser plenamente humano? Y creo que la reflexión en torno
al poshumanismo y al transhumanismo, tiene que hacerse primero la pregunta de qué es ser humano. Y entonces, ¿por qué lo tomo? ¿Por qué lo veo? Porque el transhumanismo, precisamente, como lo menciona Albert Cortina, lleva primero a una necesidad de mejoramiento humano y a un perfeccionamiento del proyecto humano. Como lo mencionaba Francisco, precisamente hay una organización sobre un proyecto que se llama Proyecto de Perfeccionamiento Humano. Yo primero, aún cuando había leído el documento, decía, sí, pero ¿quién? ¿De quién es ese proyecto? ¿Quién es el que está diseñando ese tipo de ideología o de deseo de perfeccionamiento humano? Y en ese sentido, pero me hice regresar, como lo acabo de mencionar, a reflexionar sobre lo que es precisamente ese humano. Si la lectura de Albert Cortina lo menciona como parte de un proceso evolutivo. Y ser hombre, según los profesores de la UNED, es precisamente, desde luego, poseer un tipo de organismo, el que corresponde precisamente a Homo sapiens sapiens. Pero para ser plenamente humano, se requiere también un proceso de enculturación. Y esto considera que el individuo no solamente es una persona que se puede perfeccionar desde el punto de vista biológico. Para ser plenamente sí mismo, según estos antropólogos en la educación, se requiere también que la persona haya tomado decisiones libres de acuerdo con el proyecto existencial que él mismo se ha puesto como individuo. Y estos señores citan precisamente a otro autor que es Choza de 1987. En ese sentido, el desarrollo del individuo está dado precisamente por un proceso de interacción social y por un desarrollo del organismo. Es decir, que considerarse y configurarse como un ser humano pleno implica una serie de elementos. Primero, que se desarrolle como biológicamente, pero que también se desarrolle dentro de un proceso de interacción social. Y en ese sentido se conforma algo que se llama la identidad personal. Y esta identidad personal, que es un elemento de una realidad subjetiva, se forma por un proceso de interacción social en el seno de una cultura particular. Y una vez que se ha cristalizado, se mantiene, pues puede ser modificado o incluso reestructurado de nuevo mediante las interacciones interpersonales. En ese sentido, hay un proceso de construcción de la identidad personal, en donde existen, según estos antropólogos de la educación, 4 fases, primero, o 4 elementos: el yo puntual, el organismo biológico, la cultura y las decisiones. ¿Por qué traigo a colación estos elementos de la construcción de la identidad personal? Pues porque el transhumanismo nos lleva precisamente a un proceso de perfeccionamiento del proyecto humano. Y ese proyecto humano abarca, entre otras cosas, o básicamente, el apoyo de la tecnología y, de alguna manera, eliminar todos elementos que no funcionan o que son inservibles dentro del aspecto biológico del ser humano, en donde van a entrar los elementos de la nanotecnología, la biotecnología y otros aspectos de la ciencia de mejora biológica. Entonces, a mí me parece que se quedan fuera de ese proceso de perfeccionamiento humano lo que se refiere al yo puntual, al aspecto cultural y a las decisiones que cada individuo toma. Para eso hay que entender qué quiere decir el yo puntual desde el punto de vista antropológico, y se considera como
ese primer principio de individuación y el sujeto último de predicación de todas las atribuciones individuales de cada uno de los seres humanos. Es decir, esas características que te dan la personalidad desde que naces. Tú eres individuo y tienes una característica. Entonces, a mí me encantó estas fotografías porque así como naciste, tienes esa personalidad, esa característica, esa forma, esa perspectiva, eso que te hace único como individuo, como ser humano, y que conservas a lo largo del tiempo. Ese yo puntual. El punto es el organismo biológico, que de alguna manera ya está determinado por toda esa información que está en los genes y que de alguna forma el transhumanismo y de alguna manera también el poshumanismo busca precisamente mejorar. Mejorar para que, pues, hay muchos temas, solamente si nos centramos en este perfeccionamiento biológico del humano, pues tenemos muchos temas éticos y filosóficos que pudiéramos mejorar. Por ejemplo, el uso de las células madre, por ejemplo, el uso de la alteración genética de las personas, el decidir si quieres un hijo con ciertos rasgos, por ejemplo. De alguna manera estamos siendo ya invasores de un proceso de desarrollo que nos permite alterar nuestro propio organismo biológico. Un organismo biológico que ya trae una información cargada y que todos traemos, ¿no? El otro es el proceso cultural, aquel medio o ese proceso de maduración biológica que va junto precisamente con el proceso en donde no se acaba ese proceso de maduración, sino que se da en conjunto o en contextos sociales, físicos, naturales. Y entonces ese proceso de maduración se da también en el entorno en el cual estamos de alguna manera conviviendo. Y por último, que es el más importante, que es el de la toma de decisiones. Entonces, el sujeto es alguien en sí mismo y para los demás en su ámbito social. Su temperamento se ha modulado según cierto carácter, vislumbra los cauces, los modos, los valores y arquetipos de realización de sus proyectos existenciales y pueden resolverse a sí mismo plenamente desde su libertad fundamental. Y creo que algunas de las cuestiones que están en contra de este proyecto es que precisamente no se lleguen a transgredir las libertades del individuo, del ser humano. Entonces, ¿qué es el humanismo? Yo voy a continuar 2 o 3 con unas cuantas diapositivas más para luego dar pie a lo que es la discusión. ¿Qué es el humanismo? Bueno, eso yo creo que es un tema mucho más amplio y de lo que hemos venido hablando durante todo las sesiones del taller filosófico, de filosofía, perdón, y de alguna manera ir definiendo todos los procesos humanísticos que se han venido presentando y que de alguna manera también podríamos seguir profundizando a lo largo de las semanas. Del proyecto humano a mí me llamó la atención y ¿qué es el proyecto humano? Del humano que se ve a sí mismo, yo me pregunto, lo cual implica una toma de conciencia y yo me pregunto si el ser humano o la mayoría de los seres humanos toman conciencia de sí mismo, es decir, tienen una capacidad para reflexionar en cuanto a lo que es y hacia dónde va, que es el proceso de lo que estamos haciendo aquí. La otra cuestión otra interrogante que a mí me surge es
es el proyecto de otros seres humanos que no son humanos, de otros seres que no son humanos. Porque ¿a quién o de dónde sale la concepción o la autoridad o la necesidad moral de perfeccionar al humano? Ese es uno de los elementos que me hace ruido, y de otros humanos que diseñan la humanidad. Es decir, ¿quién está diseñando la humanidad? ¿Realmente hay una organización que está diseñando la humanidad? Pues sí, sí hay congresos, según lo manifiesta este autor Albert Cortina en su ponencia. Hay toda una serie de simposios en donde se reúnen precisamente para diseñar la nueva humanidad. Y en este sentido, lo que cuestiona el autor es que el proyecto humano debe hacer una combinación entre el humanismo avanzado, la ecología integral, el paradigma conservacionista y el paradigma tecnológico. Y este señor plantea que debe de haber precisamente una relación íntima y un respeto a la libertad y la dignidad del ser humano y de la naturaleza. De alguna manera, precisamente en estos dos paradigmas. En cuanto a la singularidad tecnológica o singularidad sola, no es otra cosa más que los autores o todos los que, de alguna manera, los ingenieros que se mencionan, que están trabajando en estos procesos biotecnológicos y el aspecto del incursionar o de integrar al individuo toda una serie de nuevas tecnologías, sobre todo desde el ámbito de la biotecnología. Entonces, ellos lo consideran como una etapa evolutiva, la inclusión de la inteligencia artificial, el aspecto de que la inteligencia humana es más lenta e ineficaz debido a sus limitaciones biológicas y condiciones o condicionamientos culturales. Entonces, según Albert Cortina, el mejoramiento humano, que es la postura que él tiene, es un arma en contra precisamente de la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial no sea quien nos domine, no sean las máquinas, no sean los robots, como lo hablamos en la sesión pasada, los que predominen frente al desarrollo o a la persona. Es decir, la integración de las tecnologías convergentes a nuestro cuerpo y a nuestra mente deben de alguna manera cumplir con ciertos estándares éticos que permitan precisamente un mejoramiento humano. Entonces, el transhumano, según lo vimos en el documento, es un humano que está en proceso de transformación con algunas capacidades físicas y psíquicas superiores a lo de un humano normal, debido a la aplicación de esas mejoras tecnológicas y genéticas. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿algunos de nosotros realmente somos transhumanos en este momento? Es decir, algunos de nosotros ya estamos, ya tenemos una transformación física y psíquica que nos lleve a sentirnos superiores a los humanos normales. ¿Cuáles elementos de la tecnología y de la ciencia hemos incluido en nuestra vida que nos hacen ser mejores que la media de los humanos, si es que nos consideramos en esa categoría de transhumanos? Bueno, ya aquí ya puse algunos elementos. Bueno, ustedes ven ahí una imagen de Terminator y de Matrix, ajá, en donde de alguna manera aquí se habla de unos transhumanos en donde han mejorado sus capacidades físicas, pero también sus capacidades de conciencia. Y entonces
de alguna forma, aquí lo cita Albert Cortina, según Jan Houston, una definición más precisa del poshumano, es decir, cuando ya se ha llegado a un perfeccionamiento, sería la vida artificial sentiente, es decir, máquinas inteligentes, autónomas, conscientes y capaces de reproducirse. Pero, ¿cómo puede llegar a ser precisamente una vida artificial sentiente? Pues lo más probable es que se acabe siendo el resultado de combinar la tecnología con la biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial y quizás la robótica. Y creo que hasta ahí va a llegar lo que les quería proponer ahora. Ahí está. En cuanto a las reflexiones, es decir, yo creo que hay algunos temas que pudieran salir de la reflexión sobre este punto del transhumanismo y el poshumanismo. Y si nosotros mismos ya somos transhumanos o no. Ok. Una duda. La diferencia así muy por encima de entre transhumano y poshumano sería que el transhumano está en transformación y el poshumano ya es el proyecto culminado. Sí, nada más que según Albert Cortina, el poshumano llegaría a ser tan perfecto que incluso a mí me pareció sumamente atrevido y arrogante la declaración de decir que incluso el humano poshumano iba a llegar a dominar el cosmos y ir más allá de nuestro propio planeta. Y entonces se supone que es un superhumano, Sí. ya evolucionado y desarrollado. Incluso mucho mejor que los otros seres posibles del universo. Y eso me pareció muy atrevido de decirlo, muy arrogante. Sí. Yo, como entendí la situación, ¿no? Como lo expone Cortina, el transhumano es una etapa en la evolución del ser humano, con la adquisición del lado positivo de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Es un lado esperanzador. Pero el posthumanismo es considerar al ser humano como una etapa que va a ser superada por la intervención de las máquinas, de la tecnología, y las máquinas van a adquirir tal capacidad intelectual, ¿no? Existen dos polos, el del amor y el de la inteligencia. El amor tiene límites, pero la inteligencia no. Entonces la inteligencia puede subir y subir y subir y subir. Para eso se necesitan datos. Entonces, las máquinas van a procesar con tanta facilidad millones, supermillones de datos, cosa que no lo puede hacer el ser humano. Está muy limitado biológicamente. Entonces, el posthumanismo es como el lado negativo, el lado desesperanzador, pesimista, si se quiere hablar en términos morales. Es como, no te metas con eso porque va a llegar el momento en que las máquinas precisamente nos dominen y nos vean como algo inferior. Entonces, yo veo más bien como dos perspectivas, no como dos etapas, una primero y luego otra. No, todavía la gente optimista, filósofos, sociólogos, antropólogos, etcétera, creen que todavía el ser humano puede llegar a imponerse al proyecto de mejoramiento desde un punto de vista moral. Que no se olvide eso, lo moral.
lo ético, decidir si está bien o no está bien. Por ejemplo, la eugenesia. La eugenesia es lo que se quiere hacer pues con los bebés desde que nacen. Un individuo sabe de qué padece, qué enfermedades va a padecer, cómo se pueden atajar, si va a padecer cáncer a los 60, etcétera, ¿no? Entonces, la eugenesia lo que haría sería resolver todos esos problemas porque va a tener chips integrados, mediciones de sangre y de orina y de todo que pueden pronosticar qué va a pasar. Eso se oye muy bonito, pues. Y creo que está bien, pero hay algunas cosas en las que me parece que por razones religiosas no queremos moverle mucho a ese asunto porque nos metemos con la vida, con la capacidad de interferir en el manejo de la vida. Es decir, nos estamos convirtiendo en dioses. Así lo veo yo, ¿no? En parte. Creo que la sociedad o los individuos en sociedad todavía estamos en proceso de maduración. Y que el perfeccionamiento humano en ese sentido está muy lejos. Mientras siga habiendo injusticias, mientras siga habiendo violencia, mientras siga habiendo guerras y hambre, maltrato, creo que pareciera que a veces la sociedad, en lugar de evolucionar hacia adelante, a veces se regresa y da unos pasos para atrás. Y de esa manera, creo que por más ilusorio que pueda ser el desarrollo tecnológico para incursionarlo en nuestras vidas, que de alguna manera sí lo tenemos integrado, porque si no, no estuviéramos hablando como estamos conversando ahorita. Pero es una parte de ese perfeccionamiento. Pero creo que nos falta mucho como humanidad poner en práctica precisamente esos valores, la tolerancia, el respeto. Estamos viendo esos movimientos sociales en los Estados Unidos y en Europa que surgen cada tanto tiempo. Es como un problema endémico, ¿no? Es decir, esa lucha entre las razas y sobre todo en los Estados Unidos, pues vamos a decirlo, es una cosa muy grave y muy seria y de alguna manera, todos los trastornos que esto ocasiona. Entonces, cuando podamos evolucionar a una forma de pensamiento en donde veamos que podemos interactuar el uno con el otro, aún con nuestras diferencias de piel y nuestras diferencias de pensamiento, pues entonces ahí creería yo que estaríamos avanzando realmente, integralmente a un proyecto de transhumano o poshumano. Una duda, es decir, y luego porque además al final del archivo se presenta ahí como un debate, es acerca de, o sea, la espiritualidad no está siendo tomada, ¿no? Como tal, porque todo se reduce a cuestiones biológicas, ¿no? Cuestiones de inteligencia, cuestiones de genes, porque dice algo ahí de que presenta incluso fragmentos del budismo, ¿no? De cómo el desarrollo podría ser la felicidad también, pues, entonces, ¿cómo integrar la felicidad y con esto? Entonces, mi duda es, entonces no se integra del todo, ¿no? Estas cuestiones abstractas. Albert Cortina en su ponencia lo que hace es retomar algunos de los comentarios que vienen en el libro que les compartí, en este libro, que es el Humanos o Poshumanos, que no es otra cosa más que todas las discusiones y todas las perspectivas de una serie de pensadores, científicos, filósofos, sociólogos, sacerdotes,
y de diferentes creencias. Hay jesuitas, hay hinduistas, hay budistas, que hablan precisamente sobre la perspectiva interna. ¿Dónde queda precisamente el desarrollo espiritual? Sin embargo, en la introducción que hace al libro, se los voy a leer porque ellos no quieren mencionar lo que es religión. Lo que es religión, pero lo consideran como, lo llaman trascendencia. Dice Albert Cortina en su introducción al libro, dice, somos naturaleza y el ser humano y la vida en nuestro planeta evolucionan según las leyes del orden cósmico. Desde la trascendencia, confrontados con la trascendencia y aspirados a unirse a la trascendencia, al infinito, a lo eterno. Con eso introducen el libro. Entonces, de alguna manera, aunque consideran el tema del desarrollo y el perfeccionamiento humano desde el punto de vista biológico, con el apoyo de la tecnología, la nanotecnología, la biotecnología y la industria de la tecnología de la información y del conocimiento, pues entonces queda ahí pendiente el lado interno de la persona. Quisiera leer un poquito del fragmento que decía que iba a leer de Fromm, porque creo que se conecta muy bien con esto que estamos hablando de trascender. Y es más que nada un fragmento que encuentro yo como el por qué buscamos esta trascendencia, por qué estamos buscando desde diferentes vertientes, no nada más como la tecnología, el poshumanismo, sino también las religiones y todas esas cuestiones. Lo voy a tratar de sintetizar porque es que eso es todo interesante, pero bueno, a ver, lo voy a tratar. Es del arte de amar. Dice, es al principio. Dice, lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza, si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella. Y sin embargo, una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella, una vez arrojado del paraíso. Un estado de unidad original con la naturaleza. Querubinos con espadas flameantes le impiden el paso si trata de regresar. El hombre solo puede ir hacia adelante desarrollando su razón, encontrando una nueva armonía humana en reemplazo de la prehumana, que está irremediablemente perdida. Cuando el hombre nace, tanto la raza humana como el individuo se ve arrojado de una situación definida, tan definida como los instintos, hacia una situación indefinida, incierta, abierta. Solo existe certeza con respecto al pasado y con respecto al futuro, la certeza de la muerte. El hombre está dotado de razón, es vida consciente, ahí viene la conciencia, ¿no? Es vida consciente de sí misma. Tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esa conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes que los que ama o estos antes que él, la conciencia de su soledad y su estado de separación, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior. Eso me recuerda a Happy, ¿no? Cuando veíamos como la convivencia, todo eso. La vivencia de la separatidad o estado de separación provoca angustia. Es, por cierto, la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado sin posibilidad alguna para utilizar mis poderes humanos. De ahí que estar separado significa estar desvalido, ser incapaz de aferrar el mundo, las cosas y las personas de forma activa. Significa que el mundo puede invadirme sin que yo pueda reaccionar. Así pues, la separatidad es la fuente de una intensa angustia. Y luego dice que por otra parte, desde los relatos bíblicos como Adán y Eva, produce vergüenza y un sentimiento de culpa. Habla de cómo Adán y Eva luego se dieron cuenta de que estaban desnudos cuando probaron digamos, la conciencia por medio de esto, de la manzana y todo eso, ¿no? Y al darse cuenta de ese estado de conciencia, provocó una sensación que ya estoy leyendo aquí de angustia, ¿no? Y dice también
La necesidad más profunda del hombre es entonces la necesidad de superar su separatidad, de este estado de que se separó de la naturaleza, pero quiere trascender algo más, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanece porque el mundo exterior, del cual se está separado, ha desaparecido. Y bueno, dice que el hombre de todas las edades y culturas ha intentado esta trascendencia. Asimismo, que lo ha intentado por religiones, por todas esas cuestiones que hemos platicado. Y también da un ejemplo de cómo el niño, el infante, tiene un estado de separación, se siente seguro, pero va cambiando al paso del tiempo. Dice, las respuestas dependen en cierta medida del grado de individualización alcanzado por el individuo. En el infante la yoidad se ha desarrollado apenas. Él aún se siente uno con su madre, no experimenta el sentimiento de separatidad mientras su madre está presente. Su sensación de soledad es creada por la presencia física de la madre, sus pechos, su piel. Solo en el grado que el niño desarrolla su sensación de separatidad e individualidad, la presencia física de la madre deja de ser suficiente y surge la necesidad de superar de otras maneras ese estado de separación. Y creo que pues tiene mucho que ver, ¿no?, con ese estado de conciencia que en esta evolución hemos alcanzado, y llega un punto en que queremos trascender porque estamos conscientes de alguna manera, aunque a veces no lo decimos o algo, pero estamos conscientes de ese estado de separatidad que habla Fromm. Muy interesante. Muy Sí, interesante. me pareció que encajaba con lo que hemos estado platicando y cómo que hemos encontrado un sentido a través de, por ejemplo, las religiones. Esta idea del humano, como un trans o como un post, de alguna manera yo lo relaciono con el concepto de modernidad. ¿Qué es en sí lo moderno, digamos, ¿no? ¿En qué consiste, digamos, este proyecto humano que nos rige, al menos en Occidente? Por ejemplo, está la sonadísima posmodernidad, que sería ya el término del progreso, digamos, como se consigue el progreso, el término del avance. Pero también está el término de transmoderno, el concepto de lo transmoderno, por ejemplo, lo que nos dice es que el avance de la humanidad en general está en transición, que está en un proceso de cambio constante. Pero ya no es como en el concepto de lo que era la modernidad en sí, que la modernidad era supuestamente el progreso infinito y el mejoramiento en eso. Yo creo que pensándolo en esos términos, yo podría meter así como, podría, digamos, tratar de comprender para dónde van los tiros con esta idea de lo que es el ser postmoderno, el posthumano, y el ser transhumano. Yo con lo que me quedaría es esta idea de que el transhumano es, digamos, un proceso de transformación. Transformación con algunas capacidades físicas y psíquicas superiores al humano normal. Si pensamos que lo de las superiores me causa mucho ruido, porque sería ya entrar en esta dinámica, en este pacto de ficción de que yo soy mejor porque estoy más adelante, porque soy más joven. Pero digamos, el hecho de pensar al transhumano como alguien que está en un proceso de transformación. Lo de las capacidades físicas, pues me queda claro, ¿no? De alguna manera el hecho de que tengamos vacunas, que haya prótesis y demás. Lo de lo psíquico, las capacidades psíquicas, todavía no podría yo decir que sea para mejor, pero sí que está en un ir y venir, así como mencionaba ahorita la profe Maya, un ir y venir. ¿Qué piensan sobre esto de la transformación psíquica? Psíquicas, en realidad, digamos, el hecho de tener la posibilidad de acceder a tanta información, el hecho de poder comunicarnos ahorita de forma virtual, el hecho de alguna manera tener a la mano, insisto, lo de la información, o sea, tener bibliotecas inmensas en internet y lo que sea, nos hace
nos hace ir evolucionando a, a mejor término. No sé qué opinen. Yo me pongo a pensar en relación a ese tema. Me pongo a pensar en un sistema educativo, en el sistema educativo actual, en donde, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? El hecho de estar confinados, el hecho de estar resguardados porque nos amenaza un virus que ni vemos, o sea, una cosa paradójica, ¿no? Y es verdad que tenemos acceso a la tecnología, pero ¿quiénes tenemos acceso a la tecnología? No todos tenemos acceso a la tecnología. Muchos estudiantes se quedaron sin poder terminar la clase porque, a ver, personalmente yo tuve estudiantes que no pudieron terminar el semestre porque no tenían computadora o porque no tenían acceso a internet. Tan sencillo como eso. Hay una situación injusta, totalmente injusta, en el hecho de estar pensando que probablemente vamos a regresar a clases el próximo semestre y va a ser virtual, con clases virtuales. Y eso se me hace una gran forma de establecer más la diferencia social. En ese sentido, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en un curso para ser profesores en línea, utilizando una tecnología que tiene de Microsoft, que tiene la universidad, es Teams, es una de las tecnologías, pero no nada más es para hacer videoconferencia como la que estamos teniendo ahorita, sino es toda una plataforma educativa donde puedes incluso poner un pizarrón y rayar como si estuvieras en el aula. Y eso me hace pensar precisamente en ese transhumano que nos estamos convirtiendo sin poder darnos cuenta. Pero a mí personalmente me choca la idea de que no todos mis estudiantes van a poder entrar, no todos los estudiantes van a poder acceder. Con este ejemplo que usted nos da, ¿no? De los estudiantes que no pudieron terminar el semestre por falta de internet y que se supone que estamos en una época, ¿no? En la que ya la educación puede avanzar a las nuevas tecnologías y que la educación debería adaptarse. Incluso antes de que esto pasara, había en discusión esta posibilidad o necesidad de que la educación se adaptara a las plataformas virtuales, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, también hubo esto de que a los niños de quinto de primaria les regalaron una tablet, pero ni siquiera estamos en un país en donde la educación ya está en buen nivel como para decir, ahora le vamos a poner un plus, ¿no? Entonces, pensando en esto con este ejemplo que usted nos da y pensando en este proyecto humano, ¿no? Del transhumanismo, y bueno, se relaciona esto que quiero decir con lo que usted comentaba, profe Maggi, al final de su exposición, que bueno, ok, está bien, esta idea suena muy bonita, el tener un proyecto humano para mejorarnos en todos los sentidos, pero en qué grado podemos hablar de mejoramiento físico, social, psicológico y demás? A sociedades, por ejemplo, donde no hay agua potable. Estas comunidades, donde todos los días tienen que ir a un pozo por agua, no digamos ya para bañarse, para cocinar o para beber, ¿no? Pueblos en África donde los niños y todos caminan kilómetros para ir por baldes de agua. Entonces, pienso en eso primero, ¿no? En cómo vivimos en un mundo tan desigual y en cómo tenemos ahorita un montón de problemas que no hemos resuelto, ¿no? Vemos que la tecnología se aboca a mejorar celulares, a mejorar cámaras digitales, en China a tener un internet más avanzado, ¿no? Y a construir armas. Entonces,
¿Por qué todavía no tenemos mejores medicinas para el cáncer, una cura para el SIDA? O sea, tantas cosas que podrían hacerse en lugar de otro Samsung Galaxy 5636, no sé. ¿Qué tienes contra el Samsung? ¿Qué? ¿Qué tienes contra el Samsung? No, digo, o sea, que sacan versiones nuevas, pues, ajá, que nada que ver. Entonces, pienso en eso, pues pienso en cómo en lugar de tratar de hablar de un proyecto humano y tratar de construir una genética que nos mejore como organismos, ¿por qué mejor no invertir el dinero, ¿no?, en lo que ya sabemos que se necesita, en concientizar acerca del racismo, en llevar agua potable a más comunidades, en mejorar la educación, en tumbar los gobiernos corruptos y poner unos que sirvan, esas cosas que son tan necesarias, ¿no? Y me gusta mucho el tema y me gustó mucho la exposición que nos presentó, profe, porque precisamente lo que dijimos ahorita, ¿no? Abre la discusión a un montón de temas, ¿no? ¿Qué es lo humano? También qué es mejoramiento, qué es la espiritualidad, la trascendencia misma, ¿no? Bueno, queremos trascender, pero ¿por qué? O sea, ¿realmente es necesario que trascendamos o es mejor aprender en una sola vida con este organismo a convivir mejor y a descubrir nuestras capacidades, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, ay, perdón, por eso mismo, por el montón de temas que trae a la mesa, pero tengo muy en mente eso, ¿no? En cómo hay un montón de problemas que no hemos resuelto y que ojalá, ajá, y que ojalá, bueno, los profesores todo el tiempo están trabajando en eso, ¿no? Pero que ojalá todos como mundo estuviéramos encaminados a ese mejoramiento, ¿no? No de nosotros como organismos, sino pues de la forma en la que convivimos, de la forma en la que nos gobiernan y demás. Norma, respecto a las tablets, deja tú la educación. Cuando la regalaron, ni siquiera había internet en la zona que la regalaron, o sea. Sí, absurdo. Y lo más triste de todo es darte cuenta, respecto a lo que tú estabas diciendo, de que gobiernos menos corruptos o sin corrupción, ¿no? Que eso sería pues una utopía que todos queremos. Pero ahora sí que no importa el color, ¿no? O sea, no importa el color, porque de todas maneras hay alguien o parte de ese grupo que va a hacer algo malo, ¿no? En la cuestión de medicamentos, por ejemplo, de los fármacos, hay muchos medicamentos. Yo, porque mi mamá ha tenido 2 cánceres, entonces yo estuve mucho tiempo investigando y hay muchos medicamentos experimentales que no están autorizados por la Organización Mundial de la Salud porque afectaría a las empresas farmacéuticas. Sí. Pero no es que no existan, sí existen, pues. Y de hecho, hay científicos o médicos investigadores que los han puesto así como en stand-by, como que está mal, como que plagiaste la investigación de otro. O sea, denostando a la gente para que esos proyectos no avancen, pues. Entonces sí es muy, pero no nomás es cuestión de gobierno, no nomás es cuestión de dinero, es cuestión de algo que nos falta, calidad humana. Es algo, perdimos un poquito lo que son la escala de valores. Y estoy hablando de los años 70 para acá. De hecho, toda la gente que tuvo hijos en los años 70 y en los 80 no transmitieron la escala de valores que tenían sus papás, porque querían ser modernos, porque querían ser diferentes, porque ya no servía eso. Ya no servía tener valores, ser honestos, ya no digo que fueras a la iglesia, pero tener un algo que hacer normalmente, ¿no? En las escuelas se quitaron la ética, el civismo, y no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de cuestiones humanas, pues, el respeto. Entonces, ¿qué pasó? Toda esa generación creció y ya ni siquiera te voy a decir que sin Dios, o sea, eso está incluido, ¿no? Creció el 90% o el 80% de esa generación, creció sin valores, pues, o sea, sin saber qué es el respeto, porque todo se volvió relativismo. Todo fue relativo, todo fue de, oye, a ver, está bien que mate al fulanito, por decirte algo más. Pues, a ver, ¿de qué te sirve que esté vivo? ¿Nos conviene, no nos conviene? O sea,
hasta entre los médicos, pues sí, a mí que me ha tocado vivir mucho tiempo en los hospitales, es relativo a ver, ¿a quién le voy a dedicar más tiempo? ¿Al que está más enfermo o al que está menos enfermo? Pues el que está más enfermo, déjalo. Si vive, qué bueno, pues, pero si no vive, ya es un trabajo menos que tenemos que hacer, entonces hay que dedicarle más tiempo al que está menos enfermo. Entonces, sí es la cuestión de la política, sí es la cuestión de la corrupción, sí es la cuestión de que necesitamos un mundo mejor, pero también es la cuestión de que se perdieron muchos valores en el camino. En estos últimos 30 años, no hay ni siquiera un respeto de que tú llegues y me toca verlo en la universidad y me toca verlo con amigos de mis sobrinos, ni siquiera ver a una persona mayor y decir, ya ni siquiera que te hablen de usted, que te digan buenos días o buenas tardes. O sea, no existe eso es humano, no es cuestión moral, ni siquiera religiosa, es cuestión de valores humanos, de educación y de respeto. Entonces, es esto de la transhumanidad, pues a dónde nos va a llevar. Y me encontré un artículo, porque le digo a Maya que me puse a estudiar de más con esto, me encontré un artículo que se lo recomiendo de la BBC en Noticias, de un filósofo, Julián Baggini, pero él está en contra del transhumanismo, ¿no? O sea, él dice que a fin de cuentas lo estamos acelerando, los que están a favor del transhumanismo o que creen que existe, lo estamos acelerando, y que la gente que nació en el 2015, nomás chequen la aberración, en menos de 20 años van a ser dementes, se van a van a ser viejos antes de tiempo, y aparte van a perder su coeficiente intelectual y se van a volver dementes. Qué horror. Sí, pues ya depende. Mande. ¿Qué artículo es ese? Mira, se llama Voy a apuntarlo. ¿Qué es el transhumanismo y por qué muchos aseguran que es un futuro inevitable? ¿De quién? En la BBC Noticias. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Y por qué? Una de cada 3 personas que nacieron en el 2015 sufrirá demencia. Le podemos seguir después, pero creo que este tema del poshumanismo y el transhumanismo nos trasciende, vaya la redundancia, y nos trasciende a nuestras realidades, a nuestras limitaciones como humanos, a nuestras limitaciones como sociedad. Y yo creo que con eso podríamos cerrar. Un placer verlos, muchachos. Gracias. Estamos entonces. Bye bye. Bye.